Excelente día para todo programador. Previamente hemos visto de manera aislada variables de tipo entero, variables de tipo real, nombres elegibles, claros y significativos, variables de tipo carácter, variables de tipo cadena, todos en lenguaje C. Los hemos visto de manera separada y ahora lo vamos a ver bajo este tema de estructuras de información simples como variables de distinto tipo de dato con miras hacia las estructuras de información compuestas en el caso de los registros. Vamos a hablar de variables de distinto tipo de dato en lenguaje C. Hoy es martes 29 de septiembre de 2020 y comenzamos. Entonces, imagínate que quisiéramos representar esta información en este programa. ¿Qué conocimientos tenemos en lenguaje C? Echar asterisco nombre para representar una secuencia de caracteres. Y luego para la edad de tipo entero. Estatura de tipo real. Y género de tipo carácter. Un título amable para este programa. Los datos de un o una personaje. Y un par de saltos de líneas. Sabemos que hay que inicializar las variables con algo. Ahorita hacemos eso. Edad igual a algo. Estatura igual a algo. Y género igual a algo que ya definiremos. Y sabemos que imprimiríamos la información. Aquí. Los datos de tu personaje son un salto de línea, printf, y cómo le hacemos para imprimir nombre, dos puntos, %s porque voy a imprimir una cadena, printf y luego edad, dos puntos, una lineadita, edad, printf entre dos dobles comillas estatura, dos puntos, %f porque es con decimales la estatura, imprimir, printf y luego género, dos puntos, %c y género que saliera a la pantalla, ¿verdad? Entonces ahora queriendo definir los valores con algo, con algún dato, podríamos poner por aquí alguno de estos personajes, ¿verdad? ¿Qué tal? Roy Fokker, vamos a ponerle aquí, Roy Fokker, edad 30, estatura 1,95 y género, ¿verdad? El masculino. M de masculino. Lo guardo, lo compilo y lo corro. Y pues nos damos cuenta que lo hicimos muy rápido y no le pusimos saltos de línea, ¿verdad? Entonces en cuanto hacemos nuestra primera prueba, pues nos damos cuenta de lo que nos hizo falta y le ponemos sus saltos de línea. Y corregimos esta situación, lo guardamos, compilamos y corremos. Y ya está, ¿verdad? Aquí tenemos datos hardcodeados. Tú puedes tener variables con datos hardcodeados. Eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos con todo hardcodeado. Y vamos a poner una carpeta 02 aquí. Hardcodeado distinto. ¿Por qué hardcodeado distinto? Mira esto. Vamos a editar ahora este código fuente. Un hardcodeado distinto. ¿En qué distinto? Aquí, echar asterisco no es una opción para el programa que pretendemos evolucionar hacia su forma de registros y hacia entrada de datos. No es algo viable y lo hemos platicado cuando hablábamos de variables de tipo cadena. Lo hablamos todo en este video, que no era viable
esta notación, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos otra notación, ¿cierto? Tamaño, nombre. Y entonces aquí arribita definimos con gatito define, tamaño, nombre, el nombre de una persona. ¿Qué te parece? Unos 70 caracteres entre el nombre y el apellido, posiblemente lo que mida. Entonces la definición de este dato, que lo estamos ahorita manejando hardcodeado, pues no procede a asignar la información de esta manera. Si tú revisas aquí lo que hicimos en lenguaje C++ para este mismo tema, pues en lenguaje C++ sí puedes definir una variable de tipo cadena de esta manera, pero en lenguaje C no se puede hacer eso con miras a entrada de datos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hay que incluir, si te fijas aquí, en el include, pues no incluí un archivo de biblioteca que no necesito, el stdlib.h, no lo necesito. Pero uno que sí necesito a partir de este momento, para este ejemplo, es string.h. Este archivo de biblioteca sirve para las funcionalidades de manejo de cadenas. Esto es una cadena. ¿Y qué es lo que yo necesito de string.h? Ya hablaremos más a detalle de string.h. strcpy, yo necesito esa instrucción, así como tú conoces a printf, que te sirve para imprimir en pantalla, pues yo necesito strcpy para que este hardcodeo que estoy queriendo manejar aquí, pues se maneje de manera diferente. Yo voy a poner aquí la variable que, que representa al nombre de la persona, del personaje, y en la parte derecha de este strcpy, el dato que yo quiero colocar en esta variable de tipo cadena, en esta arreglo de caracteres. Ya hemos hablado acerca de arreglos unidimensionales, lo hemos platicado. Esto de los arreglos unidimensionales ya lo hemos visto en lenguaje C, y pues te estarás dando cuenta que este es un array de caracteres. Entonces aquí estoy copiando una secuencia de caracteres en un arreglo de caracteres. Todos los elementos de esta cadena se van a copiar en esta otra variable, y a la hora de que yo lo guardo, lo compilo y lo corro, pues va a tener el mismo funcionamiento ante la pantalla, ante el usuario, pero tiene ya un diseño que me permite reemplazar esta dato hardcodeado por una entrada de datos de usuario de manera natural. Entonces, aquí estamos manejando esas informaciones, y pues tú puedes plasmar en tu cabeza que lo que está pasando en este programa. Cuando tú pides memoria para una variable llamada nombre, se te va a reservar espacio para ese arreglo de char en algún lugar, se te va a reservar espacio. Cuando tú solicitas memoria para una variable edad, pues se va a ver una cajita en algún lado de tu memoria RAM para ello. Pides memoria para estatura, va a haber un lugar para ello. Pides memoria para género y va a haber un lugar para ello. ¿Sale? Entonces, aquí a la hora de que tú estás diciendo copiar, eso significa strcpy, copiar cadena, copiar este texto en nombre, pues entonces este texto se va a copiar en donde yo tengo designado para almacenar un nombre. A la hora de que yo ejecuto la línea 13, asignar la edad 30, pues aquí se asigna la edad. Ejecuto la línea 14 y entonces este dato se va a guardar aquí. Ejecuto la línea 15 y este dato se va a guardar acá. Y a la hora de mostrar los datos en la pantalla, pues cuando tú enuncias a la variable nombre, el procesador se va hacia la memoria RAM a traer esta información con fin de mostrarlo en la pantalla. Cuando enuncias la variable edad con fines de mostrarlo en la pantalla, el procesador se va a buscar a la memoria RAM donde se encuentra este dato para traerlo a la pantalla y mostrarlo. Y lo mismo pasa con las demás variables. ¿Sale? Esta es la situación que tenemos ahorita. Y
Este es un hardcodeado distinto y pues terminaría siendo pues la forma que yo ya necesito para hacer una entrada de datos. Aquí en entrada de datos, estoy copiando el molde del código fuente, yo ya puedo cambiar esta forma de datos hardcodeados a preguntar, dime su nombre, ¿verdad? Y entonces, en lugar de asignar dato hardcodeado, pues scanf, ¿verdad? Podríamos ser, usar %s, ¿verdad? Y depositar en la variable nombre el contenido. Si recuerdas cuando hablamos de variables de tipo cadena de manera aislada, esto no me va a permitir escribir dos palabras separadas por espacio, pero de momento vamos a dejarlo así para tus ojos. Aquí vamos a ponerle printf y decirle dime su edad y luego un scanf, ¿verdad? Para escanear su edad, % de edad, ¿sí? Y entonces no tendríamos esta información aquí. Y lo mismo hacemos acá, ponemos printf y decimos dime su estatura, dos puntos espacio, scanf, y le ponemos %f para el formato de estatura. Y notarás que acá se me pasó ponerle un ampersand. Hay que ponerle ampersand variable cuando es un tipo de dato como estos que son primitivos. Ya hablaremos de los tipos de datos primitivos. Cuando estás escaneando un tipo de dato primitivo, dígase para lo que sabes hasta ahorita, int, float y char, pues entonces hay que poner ampersand, pero no así para un array de chars, es diferente el manejo. Entonces aquí le ponemos ampersand y luego otro printf, ¿verdad? Y ponemos, bueno, antes de este printf vamos a dejar hardcodeado esta información, lo guardamos, lo compilamos y vamos a probarlo. Vamos a probar esto que tenemos aquí. Podríamos cerrar esta ventana. Que se guarde. Que se guarde. Ahorita reviso qué fue lo que pasó. Estamos aquí en entrada de datos. Y tenemos esta situación, ¿verdad? Imagínate que quisiéramos aquí guardar Lisa, nada más Lisa. Entonces aquí escaneamos Lisa, ¿verdad? Y luego le ponemos edad, 24, ¿verdad? Querríamos guardar ese dato aquí, pues entonces escaneamos esto. Queremos poner estatura de Lisa, 1,68, ¿sí? Guardar esto. Y entonces aquí se guardaría el 1.68, ¿cierto? Y dejé intencionalmente la asignación hardcodeada del género, para que ahorita vieras que pues vamos bien. Vamos bien escaneando 3 datos del usuario y este char pues ahorita le damos su entrada de datos. Ese género pues estaría guardando aquí de manera hardcodeada, ¿verdad? Se le está dando ese dato y vamos a ponerle ahora sí el printf, dime su género y luego scanf, ¿recuerdas? %c y ampersand variable género para no tener esta situación, ¿verdad? Lo guardo, lo compilo, lo corro. Y si tú le haces pruebas a esto, digamos, aquí guardo un 1, aquí guardo un 2, aquí guardo un 3, ¿sí? Estoy haciendo un escaneo rápido, porque yo sé lo que va a pasar. Cuando escaneo con %c, si recuerdas, habíamos platicado del buffer de teclado. Habíamos platicado de los asuntos de buffer de teclado en este video. Y entonces la situación que tenemos es de que no se está deteniendo para escanear el género porque se quedó un enter en el buffer de teclado. Entonces acá, ahí te lo platiqué en ese otro video muy detalladamente. Cuando yo escaneo, debo estar consciente de si se retira el enter del buffer de teclado o se queda. Yo sé que este scanf deja el enter en el buffer de teclado, necesito limpiar ese enter para que el buffer quede listo para escanear género, ¿verdad? Lo guardo, lo compilo y lo corro y entonces vuelvo a capturar información. Aquí ahora vamos a
a capturar otro dato. Vamos a ponerle aquí Rick, ¿verdad? Vamos a ponerle Rick, edad 19, 1,75 y masculino, que yo quisiera guardar estos datos, ¿no? Estoy guardando estos datos, ya funcionó, ya se detuvo a escanear el género, todo bien, excelente. Y entonces aquí la última modificación que querríamos hacer, dejar anulada esta línea para entonces poner un fgets, ¿recuerdas? Fgets, que nosotros le damos aquí el nombre, le damos tamaño nombre, le damos fgets y le damos stdin, ¿sí? Le damos esto. Si te fijas aquí, cuando estoy escribiendo fgets, me está diciendo la forma. En algún momento vas a lograr comprender todo esto a cabalidad. El autocomplete me permite recordar la forma de lo que tengo que darle de información. Entonces lo guardo, lo compilo y lo corro. Y ya para terminar de hacer esta prueba con estos datos que tengo por aquí, si yo quisiera guardar aquí Lisa Hayes, ¿verdad? Entonces tendríamos esta situación, ¿verdad? Nombre Lisa Hayes, edad 24, 1,68, más masculino escribí. ¡Ay, qué divertido! Aquí se quedó el... No sé por qué escribí masculino. Ahí está. Escribí M de mujer. En lugar de masculino, femenino. Pues aquí estoy escribiendo femenino y masculino. Pues escribí M de mujer. Se me fueron ahí las cabras, pero esto quedó divertido. Ya quedó la entrada de datos. En algún momento futuro te voy a platicar por qué sale este espacio, este enter. Pero ya que platiquemos más a detalle acerca de la memoria RAM y cómo se manejan las cadenas. ¿Sale? De momento te agradezco estar allí. Escribe en comentarios tus pensamientos, o que todo quedó bien entendido. Dale like, dale me gusta para marcarlo como comprendido el video. Suscríbete al canal para que te avise cada que suba un video. He estado subiendo uno cada día y eso pretendo, primero Dios, hacerlo muy seguido, estar subiendo todos los días. Nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.